Consejero, denunciamos este verano el retraso de la convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el Principado de Asturias y que era para el periodo 2018-2020. Y decíamos que unos criterios restrictivos que excluían ramas del conocimiento y que provocaron el malestar de una buena parte de la comunidad científica. Registramos entonces varias preguntas por escrito, que ya fue en septiembre pasado, le tengo que decir que siguen sin responder. Y en cuanto tuvimos ocasión, a la vuelta del verano, en la primera ocasión en la que fue posible, yo le pregunté aquí, en esta Cámara, precisamente por este asunto. Usted contestó en aquel momento que no compartía que hubiera habido retraso ni que los criterios fueran restrictivos. Usted decía que eran selectivos. Ya, claro, selectivos y restrictivos, ambas cosas. Los criterios son selectivos, obviamente. Yo le pregunto… Yo le decía en aquel momento que el retraso obviamente venía cuando la convocatoria se publica en junio de 2018, la resolución, y en el mes de agosto se provoca todo este revuelo, pues precisamente por esos criterios que dejaban fuera una buena parte de la comunidad científica de nuestra comunidad autónoma, pero la sorpresa mayúscula viene cuando ustedes resuelven el 31 de diciembre de 2018, cumpliéndose finalmente lo que habíamos advertido y lo que venían advirtiendo los investigadores e investigadoras en Asturias, así lo venían manifestando desde hacía meses. En el verano a usted le dijimos que ese retraso iba a provocar que se perdieran las ayudas de 2018. Usted consideraba que aquello no era un retraso posible, se escudaba en la tramitación administrativa, que era el tiempo razonable o que era un tiempo razonable el que habían empleado ustedes en finalmente publicar esa resolución de 20 de junio de 2018. Yo quiero que usted explique hoy, después de todo el revuelo de nuevo causado el 31 de diciembre de 2018, qué es lo que ocasiona que ustedes no resuelvan hasta esa fecha, por qué lleva todo este tiempo, qué es lo que ustedes han estado haciendo en todo este tiempo y luego, por otra parte, volver a algunos de los aspectos que yo le comenté en su momento, en aquella pregunta que le hacía en el mes de septiembre y que, insisto, considero que esos criterios sí son restrictivos. Creo que no es necesario entrar en todos los requisitos que ustedes mencionan en esa resolución y que, a nuestro juicio, dejan fuera a una buena parte de los investigadores e investigadoras que venían realizando su trabajo en Asturias. Usted decía en aquel momento que, claro, tenían que hacerse de acuerdo a una estrategia de especialización inteligente que exigía Europa. No vamos a volver ahora mismo a la RIS3, podríamos hacerlo y la comunidad científica estoy segura de que estaría deseosa de volver a tener esa discusión, ese debate, en el que desde que nosotros entramos en esta legislatura o sobre el que desde que nosotros entramos en esta Cámara, en esta legislatura, le venimos diciendo que hay un malestar porque ustedes esa estrategia de especialización inteligente que está marcando la política de I+D+I en Asturias la decidieron entre cuatro. Lo que veníamos llamando aquello de sospechosos habituales, los amigos de siempre con los que ustedes toman las decisiones en torno a la política de I+D+I en Asturias. Pero claro, eso tiene un impacto. Y es un impacto que no viene determinado por Europa. Europa pide esa estrategia. Quien decide qué estrategia es la que hay que llevar adelante es Asturias. Habría que discutir exactamente si lo que ustedes han decidido promover realmente están haciendo algo por ello. No vamos a volver a la manzana del acero, de la que yo en alguna ocasión ya le he hablado aquí, y dejar a un lado las ciencias jurídicas y sociales, las humanidades y también algunas de las ciencias duras. Mire, hay cuestiones en la resolución que ustedes publicaban que algunos grupos de investigación, hablamos de los emergentes y de los ya consolidados, en el caso de los emergentes, ustedes ponen en algunos casos requisitos que son imposibles de cumplir teniendo en cuenta el sistema de contratación, por ejemplo, en la universidad. Por ejemplo, cuando hablan de tener una vinculación con la entidad solicitante a tiempo completo durante todo el periodo de la ayuda o que la persona responsable, como la media edad del grupo, no podrán superar los 41 años. Eso es vivir fuera de la realidad del sistema de contratación de la universidad, por ejemplo. Por lo tanto, están dejando fuera a una buena parte de los grupos de investigación. Hay algunos otros, por ejemplo, que no se cumplen en ningún caso para las ciencias jurídicos sociales y arte y humanidades, como por ejemplo que pertenezcan a grupos de investigación como miembros un investigador de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie, el Clarín Co-Fund o Retorno de Talento.
Esto deja fuera a todas esas ramas. Deja fuera también a esas ramas el hecho de que entre los investigadores de los grupos de investigación se tenga un activo o bien registrada al menos una patente. Usted sabe que esto no es posible en algunas de las ramas. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que es que los criterios no son restrictivos y luego, por otra parte, que además se supeditan a lo que dice Europa, Europa no dice esto lo dicen ustedes. Esta es una decisión política que ustedes toman y que, desde luego, no es gratuita. Ustedes tienen una intencionalidad y, por lo tanto, ahí se incluye también la de dejar fuera a una buena parte de los investigadores e investigadoras que venían realizando su trabajo aquí. Lo que pasa es que ustedes no lo dicen claramente. Esto es como con las becas Severo Ochoa. Ustedes se comen convocatorias, se comen grupos de investigación mediante diferentes mecanismos que a mí me gustaría que usted hoy explicara. Porque lo que está en duda es que el Gobierno de la Federación Socialista Asturiana tenga una política científica. A nuestro juicio, ustedes no la tienen. No la tienen porque lo que están haciendo es precarizar aún más la vida de los investigadores e investigadoras, hacer que no tengan una regularidad en sus trabajos, estar a la expectativa de lo que ustedes decidan, supuestamente, según ustedes, de las leyes de tramitación administrativa. A mí me preocupa que ustedes, como Gobierno, con un plan de ciencia, tecnología e innovación aprobado para el periodo 2018-2022, tan solo el pasado mes de octubre, si no me equivoco, octubre-noviembre, ustedes no tengan una programación de todas las convocatorias de becas y ayudas que van incluidas en ese plan hasta el final de ese plan. ¿A quién se lo piensan dejar? Al que llegue. ¿Ustedes exactamente qué planificación tienen a futuro, tanto con este programa? Que explíquenos en este momento qué pasa ahora mismo con los millones que se quedan tirados porque ustedes han sacado una convocatoria tarde y tienen la osadía de publicarla el 31 de diciembre de 2018, dejando a la gente sin apoyo para este año. Y, de manera general, que nos explique cuál es la planificación que tiene a futuro, qué va a pasar ahora mismo con esa ayuda que se ha perdido ya. ¿Cuál es el plan que tienen? Y yo le pregunto, claro, el problema aquí con este Gobierno es que, como ustedes tienen troceada la política de I+D+I entre diferentes consejerías, direcciones generales, ustedes no se ponen de acuerdo, tienen 3 consejos que tratan sobre la materia. Estaría bien que se coordinaran bien y, desde luego, usted como miembro del Gobierno, yo también esperaría que nos diera una explicación aquí también al respecto de la convocatoria de las becas Severo Ochoa, las llamadas ya becas Tortuga. Nos parece que es una vergüenza y que, sin duda, ustedes se están riendo de los investigadores e investigadoras. De una explicación convincente hoy y seguiremos discutiendo en el segundo turno. Gracias. Señoría, voy a tratar de responder a todas las cuestiones planteadas. En cuanto a las circunstancias concurrentes en el pasado ejercicio 2018, en cuanto a la tardanza, no solamente de estas convocatorias, sino también de otras convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, bueno, pues como ya hemos manifestado en ocasiones anteriores y no es ninguna sorpresa, se han producido como consecuencia de la prórroga presupuestaria en el ejercicio 2018 que impide la disponibilidad de los fondos y de la convocatoria correspondiente al principio del ejercicio y se traslada pues al mes de abril-mayo. Con la renovación de todas las bases de la convocatoria y la incorporación de todos los nuevos procedimientos derivados de las leyes 39 y 40/2015, pues se han apretado efectivamente los periodos de concurrencia. En cualquier caso, para esta convocatoria de la que estamos hablando en particular, la convocatoria sale en los últimos meses del ejercicio, pero permite incorporar los gastos incurridos a lo largo de todo el ejercicio. En cuanto a los periodos de tramitación, le hago una comparativa que hemos analizado, evidentemente. La convocatoria de grupos de investigación para el periodo 2014-2017, las bases de la convocatoria fueron tramitadas en 2 meses y 8 días. La de los grupos de investigación 2018-2020 se tardó 3 meses y 1 día, teniendo en cuenta que la nueva tramitación incorpora periodos de información pública adicionales equivalentes aproximadamente a 1 mes. Y en cuanto a la convocatoria propia de ayudas, en la del periodo 2014-2017 fueron 2 meses y 23 días, mientras que la de los grupos de investigación 2018-2020 fueron 2 meses y 8 días. De manera que podemos decir que
los periodos de tramitación fueron prácticamente equivalentes con la incorporación de esos periodos de información pública adicionales. En efecto, se han dicho muchas cosas respecto de esta convocatoria de grupos. No es nuevo, en ediciones ya precedentes y en otras comunidades autónomas es una convocatoria que siempre suscita polémicas habituales, ¿no? Se ha dicho que era una convocatoria con requisitos leoninos, con los grupos que no se pueden presentar, etcétera. De 124 grupos presentados, 97 cumplieron los requisitos exigidos, de manera que, bueno, entiendo que es un porcentaje bastante razonable. Evidentemente, todas las convocatorias en concurrencia competitiva son selectivas, eso es así, pero bueno, de 124, 97 cumplieron los requisitos, no parece que sea especialmente tremendo, ¿no? En cuanto a las áreas de conocimiento, naturalmente, como consecuencia de ese ejercicio impuesto por la Unión Europea de reflexión al respecto de las fortalezas y capacidades de cada territorio en determinados ámbitos, que se concretan en las respectivas estrategias de especialización inteligente de las distintas comunidades autónomas, se priorizan determinados campos, pero no se excluyen ningunos. Y, de hecho, le comento algunas estadísticas. En el área de arte y humanidades se presentan 6 grupos y se admiten y conceden 3. En el área de ciencias se presentan 40 grupos, se admiten 34 y se conceden 26. En el área de ciencias de la salud se presentan 32, se admiten 25 y se conceden 8. En el área de ciencias sociales y jurídicas se presentan 16, se admiten 9 y se conceden 5. Y en el área de ingeniería y arquitectura se presentan 30, se admiten 26 y se conceden 15. De manera que no hay una exclusión de ninguna de las áreas, digamos, agrupadas convencionalmente por las categorías habituales, ¿no? Arte y humanidades está, ciencias sociales y jurídicas está. Naturalmente, con los criterios comunes de admisión o exclusión y con las puntuaciones correspondientes. En cuanto a la aplicación presupuestaria, en la convocatoria actual, que había sido dotada con una provisión de fondos superior en un 22% a las convocatorias anteriores, un 22% anual, el importe convocado fue de 10,5 millones de euros a ritmo de 3,5 millones por año y el importe adjudicado fue de 7,6 millones de euros. 3,5 para el 2019, 3,5 para el 2020, es decir, agotando las capacidades para estos dos ejercicios, y para el ejercicio 2018, eso es, 604.097 euros, es decir, todo lo presentado por los grupos de investigación que superaron ese corte. Como decía, la convocatoria permitía incorporar todos los gastos incurridos a lo largo del ejercicio 2018. En cuanto a las condiciones, criterios de valoración, etcétera, ¿no? Nos hemos permitido hacer algún análisis comparativo con referencias habituales que se hacen, ¿no? Es decir, hemos comparado, pues, por ejemplo, las convocatorias recientes de otras comunidades autónomas que habitualmente se utilizan como referencia, como término comparativo, ¿no? Por ejemplo, con el País Vasco y con Aragón, que también ha publicado recientemente sus convocatorias de grupos de investigación, pues bueno, cada uno con unas ciertas especificidades en cuanto a la valoración de las líneas de investigación, etcétera, pero en los parámetros básicos le comento lo siguiente. La convocatoria de Asturias, entre el inicio del procedimiento y la convocatoria, transcurrieron 6 meses, en la convocatoria de Aragón 7 meses, en la convocatoria del País Vasco 10 meses. La cuantía, la dotación, como antes decía, es de 10,5 en el caso de Asturias, de 9 en el caso de Aragón, de 16 en el caso del País Vasco, ¿no? Por hacer un término relativo, lógicamente, considerando la diferencia de tamaños, en población, considerando la población, el ratio
por habitante es de 10 euros por habitante en el caso de Asturias, 6,8 en el caso de Aragón, 7,3 en el caso del País Vasco. En todos los casos se mantienen los criterios preferentes para las líneas establecidas en las respectivas estrategias de especialización inteligente de cada una de las regiones en el RIS3. En cuanto a los requisitos, antes hacía usted alusión a ello, el número de doctores obligatorio es 5 en el caso de Asturias, 5 en el caso de Aragón, 5 en el caso del País Vasco. En el caso de Aragón establece además un mínimo de 8 miembros por grupo. En cuanto a la producción científica, curiosamente también hay una extraordinaria coincidencia. En el caso de Asturias, 10 artículos, 10 en el caso de Aragón, 10 en el caso del País Vasco. Añadiendo, en el caso del País Vasco, un mínimo de 2 artículos por doctor. En el caso de tesis, 2, 2 y 2, exigiendo adicionalmente, el caso del País Vasco, entre 5 y 7 doctores. En el caso de proyectos de investigación, 1 en el caso de Asturias, 1 de al menos 75.000 euros en el caso de Aragón, 1 de concurrencia competitiva entre 2016 y 2018 en el caso del País Vasco. La evaluación, otro elemento que ha suscitado una gran polémica, la evaluación la realiza la Agencia Estatal de Investigación. La Agencia Estatal de Investigación, a petición de la Universidad de Oviedo y a petición de los distintos órganos consultados, más de 200 en este caso. Hemos tenido reuniones múltiples con distintos organismos de investigación, con la Universidad. Fíjese que incluso el País Vasco, que no es especialmente proclive a la remisión a órganos centrales, estatales, de determinadas decisiones, incluso el País Vasco remite la evaluación de estos grupos a la Agencia Estatal de Investigación, pese a tener una agencia propia, como no, el País Vasco, ¿no? En este sentido, creo que hay una coincidencia, una equiparación bastante razonable entre las convocatorias de distintas comunidades autónomas que habitualmente se utiliza como referencia comparativa. Consejero, la mayor parte de lo que usted acaba de decir ya me lo dijo en septiembre, excepto los resultados en cuanto a las cifras de los grupos de investigación que han sido que se han visto que son beneficiarios, en este caso de las ayudas, pero el resto yo le he hecho algunas preguntas más que usted no ha contestado y que sería importante que usted contestara y que creo que es donde está la raíz del problema al final. Yo le he preguntado y usted no me ha dicho si tenemos un plan de ciencia y tecnología e innovación para un periodo determinado que acaban de aprobar con cierto, al menos el afán era de cierta ambición. Yo tengo mis reservas al respecto y sé que las tienen también parte de los agentes en la materia en Asturias, pero como mínimo un plan. Yo le pregunto si en ese plan no se incluye una programación de las convocatorias que se incluyen en él, de aquí al término del plan, como mínimo. Entiendo que no, por lo que ha ocurrido. Usted compara con otras comunidades autónomas. Estaría bien también dar el dato de si han resuelto a 31 de diciembre, cuánto es el dinero que se han dejado, que se ha perdido precisamente por una resolución que llega muy tarde. A mí me parece que uno de los principales problemas, para empezar, y el que nosotros pusimos sobre la mesa en su momento también, es ese retraso. A mí me parece que no es una cuestión, usted no puede ampararse de nuevo, repetir de nuevo el mantra de la tramitación administrativa, que sabemos que lleva su tiempo, pero empiecen antes, tengan una programación y empiecen antes. Lo que no puede ser es que se hayan perdido los 2,9 millones de euros de 2018 y que ustedes ahora lo que van a tener que hacer, pues, probablemente se lo vayan a conceder en fase de recursos en este momento. No sé cómo lo van a hacer, igual usted lo puede explicar. Esta convocatoria debería recogerse en el Plan Estratégico Plurianual de Subvenciones y tramitarse como un anticipado de gasto. Esa podría ser una opción. Así se podrían tener convocadas en enero de cada año. Es una idea. No sé si es que no se les había ocurrido o es que no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Digo yo, no sé. ¿Por qué se amparan constantemente en la parte administrativa, en echar la culpa a no se sabe muy bien quién? Desde luego ustedes nunca tienen ninguna responsabilidad. Pero, obviamente, falta voluntad
Y falta voluntad, pues fundamentalmente porque ustedes repiten esto en otras convocatorias también. Fíjese, del plan de retorno de talento, yo estaba tratando de recordar hace un rato, en una legislatura lo han sacado 2 veces. La primera, 0 personas beneficiadas. La segunda, 2. O sea, el balance de la legislatura son 2 personas beneficiadas de un plan de retorno de talento que en 4 años les ha dado para sacarlo 2 veces. Las becas Severo Ochoa, ¿cuántas becas se han comido ustedes? ¿Cuántas convocatorias? 2 convocatorias en los últimos años. ¿A cuántas personas han dejado en la más absoluta precariedad e incertidumbre? Ustedes hablan de un plan de retorno de talento y no son capaces de retenerlo, pero es que no tienen la voluntad. Igual tenemos que empezar por hablar de cómo retenemos lo que tenemos, que ustedes no quieren hacerlo, antes de hablar de atracción, que me da la sensación de que no tienen ni idea. Y luego volvemos también a la parte en la que ustedes hacen esas consultas previas para lanzar este tipo de convocatorias. ¿Con quiénes hablan? Yo se lo dije en la otra ocasión, ustedes no hablaron con todos los agentes tampoco. Y aquí se trata de hablar con todos los organismos de investigación que están implantados en el Principado de Asturias, no solamente con algunos de ellos. Hay muchísima gente que tiene su vida en sus manos, gente con un potencial enorme. Cuando estamos hablando de alternativas, cuando la gente habla de innovación, de I+D+I, nos llenamos la boca, pero realmente a mí me parece que ustedes no ponen ni muchísimo menos toda la carne en el asador, ustedes se ponen de perfil. Con lo que no se ponen de perfil es con las ayudas empresariales a I+D+I. Oiga, esto de la evaluación, que me parece muy interesante, y comentaba usted ahora mismo también el caso concreto del País Vasco, que a pesar de tener una agencia propia, lo mandan a la agencia, usted le llamaba la Agencia Estatal de Investigación, perdón. A mí me parece que esa es importante, quiero decir, me parece que es un aspecto importante, bueno, tener un evaluador externo, nos parece que es un paso adelante. Me gustaría que fueran tan exigentes con las ayudas empresariales a la I+D+I, donde reparten muchísimos millones de euros cada año, y ahí, oiga, no hay retraso ninguno. No hay retraso ninguno cada año. Casualmente. Cuando tenemos organismos que son repartidores de fondos, ahí no llegan los retrasos, ahí la tramitación va adelante, pero muy rápidamente. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo que está en juego? Está en juego retener al potencial, al talento investigador que tenemos en Asturias, que tenemos a muchísima gente, insistimos, que se pasa un año esperando si tienen que buscarse una oportunidad fuera o ustedes van a decidirse a sacar las convocatorias que tienen que sacar. Y esto no puede estar pasando en las becas Severo Ochoa, en el plan de retorno de talento para la gente que pueda querer venir, que yo creo que las expectativas son bajas teniendo en cuenta los resultados y también pues cómo actúan ustedes por lo general. Y luego en el caso de las convocatorias de ayudas a grupos de investigación. Insistimos, se lo venimos diciendo habitualmente, el plan de ciencia, tecnología e innovación lo aprueban en octubre-noviembre para el periodo 2018, es decir, ha terminado el año, y las ayudas de investigación las resuelven un 31 de diciembre, pero si es que parece una broma. Yo creo que el problema que ustedes tienen, ya se lo he dicho en más ocasiones, el problema es que no hay una política científica. No hay una política científica y lo que tienen que hacer ustedes en primer lugar es aclararse. ¿Para qué sirven los 3 consejos dentro de la I+D+I que tienen aquí? ¿A quién quieren dejar fuera en cada uno de ellos? Resuelvan sus conflictos entre consejerías, resuelvan esas tramitaciones administrativas con tiempo, con una programación suficiente. Y ustedes no pueden hablar del apoyo a la I+D+I como algo, bueno, de consenso, claro. ¿Quién no la va a apoyar? Pero ustedes pónganse manos a la obra y pónganse a trabajar. Y explique y conteste ahora aquí, por favor. Insisto, si hay una programación para las próximas convocatorias dentro del plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, a ver si han hecho los deberes. ¿Qué pasa con las becas Severo Ochoa? ¿Y qué va a pasar con este dinero que se ha perdido, los 2,9 millones del año 2018? Gracias. Señoría, como usted sabe, la competencia relativa a las becas Severo Ochoa no es de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, es de la Consejería de Educación y Cultura, y creo que sería imprudente e impropio por mi parte dar respuesta, dado que desconozco intrínsecamente los aspectos de gestión interna de esas convocatorias. Antes le hacía alusión al retraso del año 2018 y a la motivación principal. Evidentemente, los procedimientos administrativos son nuestro instrumento de implementación y entiendo que nadie sugerirá que nos saltemos esos procedimientos. Hemos ajustado, tal como le he ilustrado anteriormente, los tiempos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las pautas
que hay establecidas a ese respecto, y le decía que en el año 2018 el retraso principal fue motivado por la circunstancia de prórroga presupuestaria, ¿no? Prórroga presupuestaria que pues, obliga prácticamente al inicio de todas las gestiones correspondientes, sobre todo cuando hay cambios en las bases y demás, pues casi en el mes de mayo, lo cual evidentemente retrasa todas las convocatorias. Todas las convocatorias, incluyendo aquellas que tienen como beneficiario principal las empresas, naturalmente. La diferencia está en que hubo, en algunos casos, que hacer modificación de las bases de la convocatoria y en otros casos no hubo que hacerlo, evidentemente. En los casos en que hubo que hacer modificación de las bases de la convocatoria, pues se tardó ese periodo adicional, lo cual llevó prácticamente a finales del ejercicio. Casi todas las convocatorias se resolvieron a finales del ejercicio como consecuencia de esta circunstancia. Y hago una precisión. Nosotros no tenemos repartidores de fondos, tenemos órganos gestores de convocatorias públicas de ayudas en concurrencia competitiva, con criterios previamente establecidos, con requisitos de admisión y exclusión y con criterios establecidos previa revisión de servicios jurídicos, intervenciones generales, secretarios generales técnicos, etcétera. Esos órganos gestores son los que después implementan, con los criterios de valoración señalados, esas ayudas. En cuanto a las cuestiones de consenso, el diseño de la estrategia de especialización inteligente tardó unos cuantos meses, precisamente, por consultar a todos los agentes implicados. El diseño de cada una de estas convocatorias, cuando se producen modificaciones de las bases, también han tardado unos cuantos meses como consecuencia de consultar a todos los implicados. De hecho, tengo aquí una relación, curiosamente, de las reuniones mantenidas con todos los agentes implicados para el desarrollo de esta convocatoria de grupos de investigación. Le puedo decir las fechas, las enumero rápidamente para no ser demasiado extenso. El 16 de agosto de 2017, el 18 de octubre de 2017, el 23 de octubre, el 20 de diciembre, el 29 de diciembre de 2017, el 8 de enero de 2018, el 9 de enero, el 18 de enero, el 22, el 16 de marzo, el 25 de junio, el 27 de junio, el 3 de julio, el 30, es decir, ha habido del orden de 50 reuniones con todos los agentes implicados, incluso con agentes que, naturalmente, en el ejercicio pleno de sus capacidades, presentan ahora un manifiesto por la innovación, que han participado también en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y que han participado en todas aquellas convocatorias de las que pudieran ser potencialmente beneficiarios. En ese sentido del consenso, el esfuerzo está hecho y, lógicamente, cada uno participa en estos procedimientos de la forma que estime oportuna, ¿no? Naturalmente, esos consejos de investigación, desarrollo e innovación tratan precisamente de recabar las aportaciones de todos los agentes involucrados en cada una de las líneas de actuación, ¿no? En cuanto a la programación de las convocatorias, naturalmente, esta será reflejada en la publicación de los planes estratégicos de subvenciones de la Consejería, pues en las próximas semanas, en las correspondientes al presente ejercicio. Este año podemos hacerlo en los primeros meses del año, como consecuencia de que existe presupuesto. Si hubiera prórroga presupuestaria, pues tendríamos que hacerlo en un periodo de tiempo muy posterior, ¿no? Y en cuanto a los planes de retorno del talento, hemos tenido ocasión de debatirlo en esta Cámara. Hemos hecho mejoras significativas en las condiciones temporales y económicas en esos planes de mejora. Los resultados que se están obteniendo tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas no son en absoluto satisfactorios y probablemente haya que cambiar o sea preciso recabar de nuevo una ronda de opiniones al respecto de los colectivos a los que van dirigidos y las condiciones económicas y laborales que se les pueden ofrecer. En eso estaremos y, una vez más, utilizaremos un procedimiento de consenso, de recabar la opinión de todos los posibles agentes involucrados, como así hicimos en las convocatorias anteriores. De manera que la última convocatoria de
planes de retorno del talento, también recabamos la opinión de todos los implicados de la universidad, de los representantes empresariales, etcétera, etcétera, y, bueno, pues por lo que se ve, no hemos acertado en las condiciones que pudieran ser suficientemente atractivas. Será precisamente probable pues una revisión de esos términos.